Increíble, 1521, la caída de Tenochtitlán, un episodio clave en la historia de México. Sí, la típica historia de cómo un grupo de europeos con armaduras brillantes vio y se llevó todo. Bueno, no fue tan sencillo, fue una combinación de estrategias, alianzas y enfermedades europeas que diezmaron a los mexicas. ¡Han estrategias! ¿Llamarle estrategia a tener viruela? Es como llamarle técnica a que yo tire cosas de la mesa solo para ver qué pasa. No lo veo igual, pero bueno. Hernán Cortés supo aprovechar las enemistades entre los pueblos sometidos por los mexicas, como los tlaxcaltecas. Sin ellos, dudo que hubiera logrado tomar la ciudad. Claro, porque nada dice. Soy un gran líder. ¿Cómo convencer a un grupo de personas de que te ayuden a destruir a su vecino más fuerte para después volverte tú su dueño? Bueno, no voy a defender a Cortés, pero hay que reconocer que la historia no es en blanco y negro. Moctezuma II tampoco era un santo. Gobernaba con mano dura. Superdictador por cobrar tributos y exigir sacrificios humanos. Pero los europeos llegan, queman templos, destruyen culturas. Y eso es expansión civilizatoria. Bueno, para ser un gato, tienes una opinión muy fuerte sobre esto. No necesito ser humano para ver las cosas como son. Además, ustedes ni siquiera aprendieron la lección porque después de eso vinieron 300 años de virreinato y luego otros siglos de problemas. Es cierto, la independencia de México tampoco fue sencilla y después tuvimos dictaduras, invasiones y revoluciones. Exacto, un desastre tras otro. Y aún así, ustedes insisten en que son la especie más inteligente del planeta. Bueno, al menos sabemos abrir latas de atún. Tienes un buen punto. Sigamos discutiendo después de que me sirvas la cena. Ok, pero mientras comes, dime, ¿qué opinas de la noche triste? ¡Gran espectáculo! Cortés huyendo como si fuera un ratón atrapado, llorando bajo un árbol. ¡Qué dramático! Casi podría respetarlo si no fuera porque regresó con más tropas después. Y con más aliados indígenas, porque la mayoría de los pueblos veían a los mexicas como opresores. Sí, pero seamos honestos. Cambiaron un opresor por otro peor. ¡Felicitaciones! Ahora ya no pagan tributo a los mexicas, sino que trabajan para el rey de España desde el otro lado del océano. No lo había pensado así. Oye, pero ¿y qué me dices de Cuauhtémoc? Ahora sí, estamos hablando de un verdadero líder. No se rindió hasta el último momento y cuando lo capturaron ni siquiera traicionó a su gente. Aguantó la tortura como un verdadero guerrero. Sí, eso de que le quemaron los pies para que revelara el oro escondido es brutal. Y él solo dijo, mi lecho no es de rosas. Eso sí es tener carácter. Si los humanos tuvieran la mitad de la dignidad de Cuauhtémoc, yo los respetaría más. Pero, en cambio, siguen discutiendo sobre qué fue peor, la conquista o la independencia. Bueno, la historia es complicada, pero dime, ¿qué opinas de la Malinche? La figura más incomprendida de la historia. Para algunos, una traidora. Para otros, una víctima del sistema. Pero la realidad es que sin ella, Cortés no hubiera entendido nada. Fue su traductora, su consejera y a la vez la prueba viviente de cómo los pueblos indígenas también tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Es curioso porque en otros países los intérpretes históricos no reciben tanto odio, pero aquí, malinchista sigue siendo un insulto. Sí, es como si la culparan a ella de toda la conquista. Como si Cortés hubiera dicho, bueno, si Malinche no quiere ayudarme, mejor me regreso a Cuba. Oye, ¿y qué opinas de los cronistas españoles como Bernal Díaz del Castillo? ¡Me encanta! Esos tipos escribían como si fueran los protagonistas de una telenovela épica. Éramos pocos,
pero valientes. Dios nos guiaba. Los indígenas nos adoraban. Seguro que también decían que tenían el corazón de un león. Sí, aunque gracias a ellos tenemos mucha información sobre lo que pasó, o al menos su versión de lo que pasó. Bueno, lo que aprendemos de la historia es que la escriben los ganadores. Pero si los gatos la escribiéramos, la humanidad parecería aún más ridícula de lo que ya es. Me encantaría leer un libro de historia escrito por gatos. Capítulo 1. Han, como los humanos, destruyeron grandes civilizaciones y aún así creen que dominan el mundo. Definitivamente sería un bestseller. Lo sería, pero ustedes no tienen el gusto refinado para apreciarlo. Ahora, dame mi postre y luego seguimos con la Revolución Mexicana. Está bien, gato historiador, prepárate, porque ese sí es un tema complicado.